Dios me les bendiga. Bendiciones de lo alto. Les habla su hermano en Cristo, Rafael Castillo, creador de su canal Latinoamérica para Cristo. Seguimos hablando de Sansón. Hoy corresponde el video 58 titulado Los filisteos persiguen a Sansón para prenderlo. Hoy vamos a estar hablando un poquito de cómo, al igual que la cabeza de Sansón tenía precio, hoy también la cabeza de nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos ministros del Señor, también el infierno ha puesto precio por nuestra cabeza. Yo quiero que usted se ubique conmigo en Jueces, en el capítulo 15, en el verso 10 y 11, donde la palabra nos enseña que los filisteos subieron a Judá, se extendieron por ley, y el objetivo era uno solo: aprisionar, capturar, apresar a Sansón. La palabra persigue era que le seguían la pista, que lo buscaban. Era una persecución sin descanso, sin tregua. Era una persecución para frenar al libertador, aquel que Dios había escogido para libertar a Israel del yugo de los filisteos. En Jueces 13:1 la Biblia nos enseña que durante largos 40 años el pueblo de Israel estuvo bajo el dominio filisteo, y por fin hubo alguien que se levantó, hubo alguien que se rebeló, hubo alguien que los empezó a derrotar, los empezó a herir y empezó a liberar al pueblo de Dios. ¿Qué les quiero decir, amados en el Señor? Así como Sansón, el enemigo, que el Señor lo reprende, usaba a los filisteos para atraparlo, así hoy en día también el enemigo usa sus legiones de demonios para frenar el avance de la predicación del evangelio, porque la función de Sansón era libertar ¿a quién? A los oprimidos. Hoy en día nosotros, como ministros, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, estamos llamados a libertar al drogadicto, al homosexual, a la lesbiana, al sicario, al delincuente, al violador, al corrupto, al que está en el bajo mundo, a la prostituta, aquel que hace lo malo. Nosotros, por la predicación de la palabra del Señor, estamos llamados a libertarlo, a ganárnoslo para Cristo. Antiguamente, cuando éramos mundanos y estábamos en tinieblas, no le servíamos al Señor, le servíamos al enemigo de una manera o indirecta. Actualmente, como estamos en el reino de luz, le servimos a Cristo. Obviamente las tinieblas se van a levantar contra nosotros. Si usted revisa la Biblia, mandaron ejércitos completos. La Biblia no especifica cuántos, pero si subieron 3.000 de Judá, imagínense cuántos eran los de los filisteos. Debieron de haber sido el doble o el triple para apresar a Sansón. ¿Por qué causa? Porque Sansón era una amenaza real para aquel reino de los filisteos. Hoy en día, ¿cuál es la amenaza para las tinieblas? Nosotros, los evangélicos, los que tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿A quién respaldaba el Espíritu del Señor? A Sansón. ¿A quién respaldaba el Espíritu Santo de Dios? A su iglesia. Sansón era distinto al resto de Israel. Sansón era decidido. El pueblo de Dios, los evangélicos, somos distintos. Aunque existan muchas religiones en la tierra, solamente nosotros servimos al Dios verdadero. Si usted revisa la palabra de nuestro Dios, los enemigos de Sansón le habían puesto precio a su cabeza. Déjame decirte, amado pastor, amada pastora, ministros, evangelistas, profetas, maestros de la palabra, apóstoles, que hoy en día nosotros también, por ser una amenaza al reino de las tinieblas, el diablo, que el Señor lo reprenda, no va a cesar, no va a descansar para prendernos también a nosotros. Nos va a atacar por el ministerio, por la familia, el matrimonio, la finanza. Mucha gente se nos va a levantar con calumnias, con falsos testimonios. El enemigo quería prender a Sansón porque Sansón estaba libertando a Israel. Sansón fue el único que se atrevió a quemarle los cultivos a los filisteos. La Biblia nos enseña que él ya los había herido, cadera y muslo con gran mortandad. Es decir, que Sansón venía de una gran victoria. Cuando nosotros tengamos grandes victorias, que ganemos armas para el Señor en los bulevares, en las plazas, en las cárceles,
el enemigo siempre va a venir con furia hacia nosotros. Sansón les propinó, ahí mismo en Jueces 15, 8, 9, léalo para que usted vea, una gran matanza, y eso hizo que el enemigo se levantara con furia. La Biblia nos dice que la intención de ellos, si usted lee aquí en Jueces 15, 11, era prenderlo. Prenderlo era capturarlo, era aprisionarlo, era llevarlo. Ellos buscaban neutralizar a Sansón porque los filisteos sabían del potencial de Sansón. Déjame decirte que el infierno, el mismo diablo sabe el potencial evangelista que tú tienes. El mismo diablo sabe el potencial profeta que tú tienes, porque tú hablas palabras del Señor. El diablo, que el Señor lo reprenda, sabe el potencial, pastor, que tú tienes, el llamado que tú tienes, y te va a atacar con furia. Va a intentar prenderte, capturarte, va a intentar destruir tu matrimonio para que te vayas al alcohol, para que te vayas a las drogas y aprisionarte, parar tu ministerio. Los filisteos buscaban neutralizar a Sansón porque ellos sabían que si ellos neutralizaban a Sansón, el pueblo de Israel se mantendría en la esclavitud. Si nosotros como cristianos nos dejamos aprender con el enemigo, ¿dónde quedan las almas perdidas? ¿Dónde están los sedientos? ¿Dónde están aquellas personas que necesitan una palabra de liberación? Entonces, mis estimados hermanos, velemos, oremos. Repito, los filisteos a todo precio no les importaba que Sansón acabara con su ejército. Ellos no descansaban, ellos no cesaban, ellos buscaban cualquier opción, y vemos que el Señor siempre respaldó a Sansón. Hoy en día, de acuerdo a Efesios 6:12, peleamos contra principados, peleamos contra potestades, peleamos contra gobernadores de las tinieblas, peleamos contra huestes espirituales en maldad, peleamos contra el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, y Él no nos va a dar tregua, nos va a atacar, lo vamos a vencer en el nombre de Jesús, se va a alejar, pero va a venir con el tiempo, con furia nuevamente, para intentar intimidarnos, para intentar atarnos, para que volvamos atrás, no seamos presa fácil. Sansón siempre se mantuvo firme, y por eso que Dios lo respaldó. Que él le falló en algunas áreas, sí, pero Sansón fue alguien que le fue fiel al Señor. Fue el elegido, hoy el elegido para conquistar las almas eres tú, hermano evangelista, pero vela mucho, cuídate, cuida tu testimonio, cuida la presencia del Espíritu Santo de Dios, ayuna mucho, ayuna, porque el enemigo ha puesto precio a tu cabeza y el enemigo quiere que vuelvas atrás. Entonces, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, la paz del Señor esté en cada uno de nosotros. Recordemos, así como los filisteos perseguían a Sansón para prenderlo, para neutralizarlo, recuérdate que las grandes derrotas que está sufriendo hoy el infierno es gracias a nosotros los evangélicos, los que proclamamos la victoria de Cristo en la cruz, lo que tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios, y el enemigo no está muy a gusto. Recuérdense que Sansón, después que les quemó los cultivos y que les propinó una gran derrota, se levantaron. No te extrañes que cada vez que te ganes un alma para Cristo se te levante el enemigo. No te extrañes que cada vez que fundes una iglesia, no te extrañes que cada vez que des una palabra profeta de parte de Dios, se te levante el enemigo con furia. Recuerda que así como el Señor respaldó a Sansón y le dotó de una fuerza sobrenatural, hoy el Espíritu de Dios está con nosotros para que igualmente sigamos rescatando al hechicero, porque el hechicero tiene un arma que salvar al brujo, al espiritista, al santero, al macumbero, al corrupto. Hoy en día nosotros tenemos que ver al perdido, luchar por ellos para que esas almas no se vayan al infierno. Ayer fue el pueblo de Israel, que Sansón, Dios lo usó para libertar al pueblo de Israel. Hoy es a la humanidad. Tenemos que ayudar mucho a las personas que están en el alcoholismo. Por sí solos no van a salir de esos vicios, pero si nosotros le creemos al Señor y nos esforzamos como Sansón y peleamos con la ayuda del Señor, Dios nos dará la victoria. Dios me le bendiga, y muy pronto viene el video 59. Bendiciones del Alto.